Uno de los máximos exponentes de la música mexicana y sobre todo del cine mexicano de la época de oro es nada más y nada menos que el ídolo de todas las multitudes de México, el señor Pedro Infante. En este video te voy a presentar la teoría conspirativa acerca de la supuesta muerte de Pedro Infante, pero también de la aparición del que se suponía era Pedro Infante, pero ya en una edad más avanzada. Este personaje era Antonio Pedro. Aquí les voy a explicar a detalle todo lo acontecido acerca de esta teoría conspirativa. Disfrútenlo. ...15 de abril de 1957... un avión se estrella en Mérida, Yucatán. Las llamas consumen todo y México despierta con una noticia que parte el alma del pueblo. Pedro Infante murió. Pero, ¿y si no fue así? El cuerpo nunca se mostró al público. El ataúd fue sellado con prisa. Y años después, un hombre apareció diciendo ser él. La misma voz, los mismos gestos, las mismas cicatrices. Con el paso de los años, el misterio no hizo más que crecer, alimentando una de las teorías conspirativas más fascinantes y persistentes del mundo del espectáculo mexicano. ¿Y si Pedro Infante no murió ese día? ¿Y si en realidad vivió escondido durante décadas bajo otro nombre? ¿Murió en realidad del ídolo del pueblo o fingió su muerte para escapar del poder y vivir en el anonimato? Prepárate porque lo que vas a escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre Pedro Infante, el hombre que quizás engañó la muerte y siguió cantando en las sombras. Soy Anor Marín y te invito a que disfrutes de este video sobre la teoría conspirativa de la muerte de Pedro Infante. Pedro Infante Cruz nació en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, México, en 1917. Aunque creció en Guamúchil, lugar que él siempre consideró su tierra natal, era de origen humilde. Fue carpintero, músico autodidacta, piloto y sobre todo, un hombre con una energía arrolladora. Su carisma y talento lo convirtieron en el rostro de una época dorada, el cine mexicano de los años 40 y 50. Películas como Nosotros los Pobres, Pepe el Toro, Dos tipos de cuidado y Tizoc lo elevaron a la categoría de símbolo nacional. A los ojos del pueblo, Pedro Infante no era solo un artista, era el reflejo del mexicano ideal, el amigo noble, el trabajador incansable, el enamorado sincero, el hombre valiente. Pero detrás del ídolo había un hombre apasionado, con amores turbulentos, problemas personales y una afición peligrosa: volar aviones. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante despegó del aeropuerto de Mérida a las 7:30 de la mañana, piloteando un avión de carga Consolidated B-24. El vuelo debía dirigirse a la Ciudad de México. Minutos después del despegue, el avión cayó en el barrio de Mérida conocido como Los Vergeles, estrellándose sobre varias casas. Murieron 3 personas en tierra y los restos del piloto quedaron calcinados. Los periódicos publicaron fotos del lugar. El cuerpo, según los informes, estaba tan carbonizado que fue identificado únicamente por una pulsera y un anillo. El féretro fue cerrado herméticamente. El cuerpo, dicen, nunca fue mostrado públicamente. Y ahí empezó la duda.
En aquel entonces, México no contaba con investigaciones forenses detalladas. Todo se manejó con rapidez y la gente tuvo que aceptar la versión oficial. Sin embargo, algunos allegados de Infante comenzaron a hacer declaraciones extrañas. Su viuda, la actriz Irma Dorantes, dijo que no pudo ver el cuerpo. Un mecánico de aviación declaró que el avión había tenido un comportamiento raro. Otros aseguraron que Pedro había hablado de desaparecer por un tiempo debido a problemas personales y presiones del medio artístico y político. También circulaban rumores de que Infante estaba enfrentando conflictos con el sindicato de actores y que había recibido amenazas por parte de empresarios poderosos. ¿Podría haber fingido su muerte para poder escapar? Durante años, diversas personas afirmaron haber visto a Pedro Infante vivo en distintas partes del país, en Chihuahua, en Mérida, en Veracruz, incluso hasta en Guatemala. Una de las historias más persistentes es la de Antonio Pedro, un hombre que apareció en los años 80 afirmando ser el verdadero Pedro Infante. Su voz, su físico y hasta sus gestos eran sorprendentemente similares. Antonio Pedro dio entrevistas, grabó canciones y contó con lujo de detalle su supuesta vida después del accidente. Yo sobreviví al impacto, pero quedé malherido. Me ayudaron a escapar y me reconstruyeron el rostro. Después, el gobierno me dio una nueva identidad para protegerme. Según él, había fingido su muerte porque se había metido en problemas con altos mandos políticos y empresarios que controlaban la industria cinematográfica. Muchos lo tacharon de impostor, pero otros, incluso personas que conocieron a Infante en vida, aseguraron que sí era él. En los años 80, cuando ya habían pasado más de 25 años del trágico accidente aéreo que supuestamente acabó con la vida de Pedro Infante, comenzó a circular el rumor de que el ídolo no había muerto. La chispa de esa historia fue un hombre de voz grave, sonrisa amable y un inconfundible parecido con el ídolo de Guamúchil, Antonio Pedro. Antonio Pedro era un hombre que comenzó a hacerse conocido en México alrededor de 1983. De edad avanzada, cabello cano y rostro curtido, aseguraba ser Pedro Infante Cruz, el mismo que oficialmente había fallecido el 15 de abril de 1957. Según su propia versión, sobrevivió al accidente aéreo en Mérida, aunque quedó gravemente herido y desfigurado. Dijo que fue rescatado en secreto por autoridades y médicos militares, quienes le realizaron varias cirugías reconstructivas y posteriormente lo ayudaron a desaparecer adoptando una nueva identidad, la de Antonio Pedro. En entrevistas y apariciones públicas, Antonio Pedro contaba su historia con asombrosa seguridad. Decía que tras el accidente no podía volver a su vida anterior por razones políticas y personales. Afirmaba haber tenido conflictos con personas poderosas en el gobierno y en la industria cinematográfica, lo que habría motivado su falsa muerte. Según él, fue trasladado secretamente a diferentes lugares, incluso fuera del país, hasta que pudo rehacer su vida como un hombre común. Durante años, vivió en el anonimato y solo decidió hablar cuando ya no tenía miedo. Lo más sorprendente fue que su voz, profunda, cálida y con el mismo vibrato característico de Infante, era prácticamente idéntica. Cuando cantaba canciones como Amorcito Corazón o 100 años, el parecido era tan grande que muchos quedaron paralizados. Algunos fonetistas y músicos realizaron análisis comparativos no oficiales entre las grabaciones de Pedro Infante y Antonio Pedro. Según ellos, las coincidencias en tono, respiración y ritmo eran del 90% o más.
También se habló de cicatrices en el rostro y el cuerpo que, según Antonio Pedro, eran secuelas de las quemaduras y lesiones sufridas en el accidente de 1957. Su manera de hablar, sus expresiones faciales y hasta sus gestos con las manos recordaban al actor sinaloense. Muchos testigos, entre ellos algunos admiradores y supuestos conocidos de Infante, aseguraron que no cabía duda. Era él, el gran Pedro Infante. Por supuesto, no todos creyeron la historia. Los medios de comunicación se dividieron entre la fascinación y la burla. Algunos periodistas lo presentaban como un viejo loco o un imitador obsesionado, mientras otros consideraban que su parecido era demasiado grande como para ser coincidencia. La familia de Pedro Infante también se pronunció. Irma Dorantes, la viuda del cantante, siempre negó que Antonio Pedro fuera su esposo. Sin embargo, otras personas cercanas al ídolo aseguraron que había detalles de su vida que solo alguien muy próximo podía conocer. Aún así, nunca se realizó una prueba de ADN definitiva que aclarara el misterio. Se dice que algunos admiradores intentaron gestionarla, pero que las autoridades o los familiares simplemente se negaron. Antonio Pedro vivió sus últimos años en Cuernavaca, Morelos, en condiciones humildes. No tenía fortuna, ni fama, ni lujos. Aceptaba entrevistas ocasionales, pero llevaba una vida tranquila, casi ermitaña. A pesar de su situación, siempre sostuvo su historia hasta el final. Nunca se contradijo en sus declaraciones y, según quienes lo conocieron, hablaba de su pasado como si realmente lo hubiera vivido. Antonio Pedro murió en 2013 y con él, aparentemente, se extinguió la última chispa del misterio. Sin embargo, tras su muerte, algunos seguidores guardaron muestras de cabello y objetos personales con la intención de realizar una prueba genética comparativa. Hasta el día de hoy, no existen resultados públicos ni oficiales que confirmen o desmientan nada. La historia de Antonio Pedro no solo revivió la leyenda de Pedro Infante, la transformó en algo más profundo. El pueblo mexicano, fiel a su ídolo, encontró en Antonio Pedro una especie de consuelo, una esperanza de que el héroe nacional no había muerto, sino que había elegido vivir en silencio, lejos de la fama que lo consumía. A lo largo de los años, el caso de Antonio Pedro ha sido tema de documentales, reportajes y debates en programas de televisión. Incluso investigadores independientes han tratado de recopilar pruebas, pero todo sigue envuelto en un misterio sin resolver. A nivel racional, todo apunta a que Antonio Pedro fue un hombre que creyó sinceramente ser Pedro Infante, o que encontró en esa identidad una manera de conectar con el pueblo y con la nostalgia colectiva. Pero a nivel emocional, para millones de mexicanos, esa duda basta para mantener viva la ilusión. La posibilidad de que su ídolo haya sobrevivido y haya decidido esconderse entre la gente encaja perfectamente con el mito de Pedro Infante, un hombre sencillo, del pueblo, que nunca quiso ser tratado como un dios, sino como uno más. Antonio Pedro podría haber sido un imitador, o podría haber sido el mismísimo Pedro Infante renacido entre las sombras. Nunca lo sabremos con certeza, pero su existencia real o simbólica demostró una vez más el poder de un mito que ni el fuego, ni el tiempo, ni la muerte han podido apagar, porque cuando un pueblo decide que su ídolo vive, ninguna tumba puede contenerlo. Los seguidores de la teoría conspirativa señalan varios elementos sospechosos.
El cuerpo del accidente, no hubo autopsia pública ni fotografías nítidas del cadáver. El acta de defunción, algunos aseguran que tiene inconsistencias y fue firmada por autoridades militares. El sello del ataúd, nunca se permitió abrirlo, ni siquiera a los familiares directos. La voz de Antonio Pedro, estudios informales de fonética mostraron coincidencias en tono, vibrato y entonación con la voz de Pedro Infante. Las cicatrices de Antonio Pedro tenían marcas en el rostro y el cuerpo que él decía eran resultado del accidente aéreo. Y aunque los exámenes de ADN que se intentaron realizar nunca fueron concluyentes, algunos dicen que por órdenes de arriba, el parecido era tan grande que muchos fans no podían ignorarlo. A mediados del siglo XX, el gobierno mexicano mantenía un control férreo sobre los medios de comunicación. Pedro Infante, con su enorme popularidad, representaba una voz demasiado poderosa, capaz de influir en el pueblo más que muchos políticos. Según la teoría conspirativa, algunos sectores del poder consideraban a Infante un problema por su independencia y por su cercanía con grupos obreros. Se dice que había rechazado hacer propaganda oficial y que incluso planeaba retirarse del cine para entrar en la política local. La hipótesis es clara: fingir su muerte fue la única salida. El gobierno habría participado en el encubrimiento, permitiéndole desaparecer bajo una nueva identidad. Más allá de los documentos y las pruebas, hay algo que mantiene viva la conspiración: la necesidad emocional del pueblo mexicano de no dejar morir a su ídolo. Pedro Infante fue más que un artista, fue un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Su figura representaba la nobleza, la lealtad y la lucha del hombre común. Aceptar su muerte significaba aceptar el fin de una época, el cierre de la era dorada del cine nacional. Por eso, la idea de que sigue vivo en alguna parte no es solo una teoría, es una forma de mantener encendida la llama de su leyenda. A lo largo de las décadas, la historia de la supuesta supervivencia de Pedro Infante ha sido tema de libros, documentales y programas de televisión. Incluso, artistas modernos han retomado la idea en canciones y homenajes. En el imaginario popular, Pedro Infante se volvió casi un santo no oficial. Hay altares con su imagen, veladoras encendidas, plegaria para pedirle favores. Cada 15 de abril, en el aniversario de su muerte, miles de personas se reúnen en el Panteón Jardín de la Ciudad de México para cantarle. Y entre los murmurillos de la multitud, todavía se oye una frase repetirse una y otra vez: Pedro no murió, Pedro vive. A más de 60 años del accidente, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Por qué se selló el ataúd con tanta prisa? ¿Por qué el gobierno nunca permitió una verificación pública? ¿Por qué su supuesta voz reapareció 3 décadas después? ¿Y por qué el pueblo tan intuitivo y sentimental sigue sin creer en su muerte? Quizás la verdad se prendió entre el fuego y las cenizas de aquel avión en Mérida. O quizás, como afirman los creyentes, el ídolo decidió escapar de su fama y vivir el resto de sus días como un hombre común, lejos de los reflectores, pero cerca de su gente. Sea cual sea la verdad, Pedro Infante nunca murió del todo. Sus películas siguen transmitiéndose, sus canciones siguen sonando y su figura continúa siendo parte esencial de la identidad mexicana. Dicen que un verdadero artista muere solo cuando se le olvida, y a Pedro Infante nadie lo ha olvidado. Quizás por eso su historia sigue envuelta en el misterio, porque el pueblo no está dispuesto a dejarlo ir, porque en cada nota de Amorcito Corazón y en cada escena de Nosotros los Pobres aún late su espíritu. Y quién sabe, quizás
En algún rincón del tiempo, el viejo Pedro, con su sonrisa traviesa y su mirada noble, siga cantando bajito, esperando que alguien lo reconozca. Yo no sé si murió o si aún sigue viviendo Pedro Infante, pero cada vez que su voz suena en la radio, el alma del pueblo mexicano revive con él. Para mí, Pedro Infante es un ídolo inmortal. Es el hombre que tal vez desafió la muerte y que de una u otra forma nunca dejó de volar. Bien dicen que los ídolos nunca mueren, pero algunos quizás nunca se fueron. En el caso de Antonio Pedro, este murió solo, en una habitación oscura de Cuernavaca. Su cuerpo fue velado por unos pocos, pero cuando un admirador intentó abrir el ataúd para despedirse, jura haber visto algo imposible: una pulsera con las iniciales PIC, es decir, Pedro Infante Cruz. Y fue entonces cuando empezaron los rumores. Vecinos aseguraron escuchar algunas noches una voz vieja, cansada, cantando desde el interior de la casa abandonada donde vivió. Una voz que temblaba, pero que todavía tenía ese tono inconfundible: amorcito corazón, yo tengo tentación. Algunos dicen que lo vieron en la ventana, sonriendo, vestido de charro, con los ojos brillando en la oscuridad. Otros juran que, en el panteón donde descansan sus restos, si te acercas a su tumba a medianoche, puedes escuchar pasos detrás de ti y una voz que pregunta en tono bajo: ¿todavía me recuerdas? Quizás Pedro Infante murió en 1957. Quizás Antonio Pedro fue solo un viejo confundido. O quizás fueron la misma alma, dos nombres para un hombre que se negó a morir. Y si escuchas con atención en algún rincón del viento, en una radio vieja o en el murmullo de un bar de madrugada, todavía puedes oír su voz arrastrando una nota eterna, imposible de apagar. Tal vez nunca se fue, tal vez sigue aquí, esperando que alguien descubra su verdad. Si te atreviste a llegar hasta aquí, apóyame con tu suscripción, tu like y comparte este video para que más descubran la verdad oculta acerca de Pedro Infante o de Antonio Pedro. Soy Anor Marín y te deseo muy buenas noches.